Muy buenos días y bienvenidos a este pequeño tutorial sobre ecuaciones diferenciales con el tema separación de variables. Te voy a comentar brevemente cuáles son las ideas para aplicar este método y resolvemos un pequeño ejemplo. Posiblemente en otras cápsulas tendremos más ejemplos particulares para resolver este tipo de ejercicios. Dice, este método se puede emplear cuando la ecuación diferencial que tenemos se puede expresar de la siguiente forma. Y ojo, esto nos dice lo siguiente, que tienes una función que solo depende de la variable x multiplicada por su diferencial de x, porque pues a veces pasa que tienes una expresión que tiene ambas variables, pero este método solo aplica cuando la expresión o la función solo depende de x y aparece multiplicada por su diferencial de x. Y otro término es otra función que solo depende de y está junto a su diferencial de y. Esta es la estructura fundamental que deben tener las ecuaciones diferenciales para poder aplicar este método. O una manera equivalente es que tengas despejada a la primera derivada y al otro lado esté una factorización de funciones. Una función que solo depende de x multiplicada por una función que solo depende de y. Esas son las dos condiciones, son equivalentes. ¿Por qué? Porque recuerda que y' se puede considerar como la diferencial de y sobre la diferencial de x. Y aquí algo muy particular en este método, y tu profe seguramente te explicará el motivo, aquí para no hacer más largo el video, solo te comento, que se puede pensar que dy y dx son dos nuevas variables. Es decir, puedes pasar multiplicando dx al otro lado para llegar a esta estructura número 1, o por ejemplo, dividir todo entre dx para llegar a la estructura número 2, porque si por ejemplo tú divides toda esta primera ecuación entre dx, al dividir entre dx, pues esto se cancelaría, y al dividir esto entre dx, pues ya quedaría dy entre dx, que es precisamente y'. ¿Ok? Y entonces así se conectan estas dos estructuras o estas dos formas. Y similarmente, si tengo esta forma, cambio de y sobre dx por y', y dx pasa multiplicando y ya queda en forma de diferenciales. Así se conectan estas dos formas. Y, por ejemplo, ¿dónde tengo casos donde puedo aplicar este método? Ya poniendo ejemplos con funciones, el primer caso o la primera forma sería precisamente este caso. Tienes una función 3x por dx más otra función e a la y por dy. Fíjate que la función solo depende de x y está multiplicada por su diferencial más otro término donde la función solo depende de y está multiplicada por su diferencial igualada a 0. Una vez que felizmente tienes esta forma, lo único que falta para resolver la ecuación diferencial es integrar cada término. Integras esto respecto a la variable x y te digo, este método aplica solo si hay únicamente la variable x. Puede haber funciones o más términos, pero solo pueden depender de x, por eso simplemente venimos e integramos. Y el otro término similarmente, aquí solo tienes a la y, pero puedes tener más términos, más funciones, pero muy importante, solo pueden depender de y para que vengas tranquilamente e integres. Y el otro caso, pues sería una forma similar a la forma número 2, y' despejada, y aquí debe haber una factorización de una función por x y una función con y. Aquí de inicio tenemos y' igual a 5x por e a la x menos y. Esto en principio no está factorizado, pero por leyes de exponentes tú puedes escribir lo siguiente. Y' es igual a 5x, y aquí por leyes de exponente, e a la x menos y es lo mismo que e a la x por e a la menos y en este momento ya tendrías la factorización que se requiere. Esta jugaría el papel de la función f y esta de aquí, e a la menos y, jugaría el papel de la función g. Y entonces ya está separado, tienes un producto de una función que solo depende de x y una función que solo depende de y. Y ya tienes esta estructura. ¿Ok? Y ahí tenemos las ideas fundamentales. Vamos con un ejemplo completo. Por ejemplo, vamos a resolver la ecuación diferencial 2xy'. Vamos a ponerle 2xy por y' igual a 1 más y cuadrada. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta ecuación diferencial? Como solución, pues lógicamente hay que darse cuenta si podemos hacer algún manejo algebraico adecuado para poder expresarla ya sea en la forma número 1 con m y n o en la forma número 2 con y' despejada y factorizada con un producto de funciones. Cualquiera de las dos te sirve. Por ejemplo, en esta, si lo primero que hacemos es cambiar y' por
su diferencial, pues nos quedaría 2xy, y aquí cambiamos, de y sobre dx igual a 1 más y cuadrada. Y ahora podemos hacer el manejo de pasar de x multiplicando al otro lado y nos quedaría lo siguiente. 2xy por dy igual, y aquí ojo, multiplica a todo el término que está al otro lado, la diferencial de x, y aquí nos queda 1 más y al cuadrado. Todavía no está en forma separada, porque te digo, dx o la diferencial de x solo puede aparecer como un factor o multiplicando funciones que dependen de x. En tanto que de y solo puede aparecer con funciones que dependen de la variable y. Entonces nos falta ese requisito. Para eso, pues procedemos con un arreglo algebraico. Por ejemplo, si aquí para esta función, para esta parte yo necesito únicamente funciones que dependan de y, pues esta x la tengo que despejar de alguna manera. Y similarmente, del lado derecho, si yo quiero que este término ya no aparezca porque está junto a dx, tengo que despejar este término de alguna manera. Y lo que hacemos en este momento es muy sencillo. Simplemente la x que está acá va a pasar al otro lado dividiendo. Y nos va a quedar 2, ya no aparece, 2y de y. Y la x pasa al otro lado dividiendo. Y ya aparece multiplicada o junto al término de x. Y el otro término, 1 más y cuadrado, lo mismo. Ya no va a aparecer acá. Y si ya no aparece acá, nos queda 1. Y pasa al otro lado dividiendo a 1 más y, a 2 más y, a 2y, sobre 1 más y cuadrado. Y en este momento ya tenemos la forma que necesitamos. Tú dices, pero no está igualada a 0 o no está despejada de y'. Pero fundamentalmente ocurre lo que necesitamos. Que de y esté multiplicada por una función que solo depende de y aquí ya sucede. Y de x aparezca multiplicada por una función que solo depende de x. Aquí ya sucede. ¿Cuál es la diferencia con esto? Pues que está igualado a 0. Simplemente pasamos restando una al otro lado y ya está. No hay mayor problema. De hecho, lo podemos dejar así y ya está perfectamente separadas las variables de la ecuación diferencial. ¿Qué es lo único que falta? Pues lo único que falta es integrar ambos lados de esta ecuación diferencial para finalizar. Entonces hacemos esto. Integramos el lado izquierdo respecto a y, muy importante, e integramos el lado derecho respecto a x. Puedes hacer las integrales por separado para no entrar en un procedimiento que te pueda confundir. Y por ejemplo, si integramos primero la del lado derecho, pues tenemos que la integral de 1 sobre x de x es logaritmo natural de x más una constante. Voy a ponerle constante 1, o sea 1. Y la segunda función, similarmente la integramos, sería calcular o evaluar la integral de 2y sobre 1 más y cuadrada de y. ¿Y esta cómo se puede evaluar? Esta se puede evaluar con un cambio de variable. Por ejemplo, voy a poner aquí abajo el cambio de variable. Puedo tomar a la u como 1 más y cuadrada y calcular su diferencial de u como 2y de y, que es precisamente lo que tenemos arriba, 2y de y. Aquí lo tenemos. Y entonces, este cambio de variable nos llevaría a evaluar únicamente la integral de du sobre u, que es logaritmo natural de u, más una constante, c2. Regresando a la variable original, pues esto sería logaritmo natural de 1 más y cuadrada más c2. Y ahí tengo la integral de la izquierda. Sustituyendo o regresando a la id, ¿no? Regresando a la ecuación diferencial, lo único que hacemos es, pues obviamente, sustituir la integral de la izquierda y la integral de la derecha por sus respectivas expresiones. En este caso, pues nos quedaría a la izquierda logaritmo natural de 1 más y cuadrada. Y de hecho ya tenemos prácticamente la solución, somos muy felices, igual a la integral de la derecha, logaritmo natural de x más c2. Si las hiciste por separado, pues te van a aparecer dos constantes. Pero, ¿qué pasa? Pues podemos despejar o reescribir esta solución, simplificando si quieres, simplificando.
Podemos pasar todos los logaritmos al mismo lado y nos quedaría el logaritmo natural de 1 más y cuadrada menos logaritmo natural de x. Y podemos pasar las constantes al otro lado. Digo, es una simplificación. Hay varias maneras de escribirlo. Y esta resta de constantes es en realidad una nueva constante c. Y entonces nuestra solución para esta ecuación diferencial finalmente sería logaritmo natural de 1 más y al cuadrado menos logaritmo natural de x igual a una constante c. Y ahí tenemos la solución de esta ecuación diferencial. Te repito, básicamente es un buen manejo algebraico en este método de separación de variables, y una vez que consigas un término únicamente con una función de y por la diferencial, lo integras. Y una vez que tengas un término por una función de x por la diferencial de x, lo integras y ya tienes la solución de la ecuación diferencial. Inclusive pudiste haber hecho la integral de este lado izquierdo y la integral del lado derecho y continuar con las igualaciones. Yo simplemente lo hice por separado. La primera integral, la segunda integral, y luego junté ambas integrales en mi resultado final. Esta es la integral del lado izquierdo, esta es la integral del lado derecho, y ya tengo la solución. Y por lo general, ¿no? Siempre ocurre que las constantes se juntan en una sola, y pues un paso que nos ahorraríamos sería, cuando integro yo ambas, simplemente poner más c de un solo lado, ya sea junto a la integral de la x o junto a la integral de la y, para llegar a esta solución. Nos vemos en una próxima ocasión.